Muy buenas noches, querido televidente, querido hermano, querido creyente y querido amigo que nos escuchan esta noche. Para nosotros es un placer, este es tu programa 1427. En el día de hoy seguimos esta serie hablando sobre el diezmo. Realmente para nosotros es un placer aclarar dudas y llevarle esta gran bendición al pueblo de Dios. Bueno, como acaba de decir nuestro hermano Edwin, vamos así trayendo una pregunta que el pastor estuvo desarrollando en el video anterior y faltó algunos aclarando. Y es sobre que más del 59% de los hermanos no diezman en las iglesias. Muy bien, muy buenas noches y saludo a todos los que nos ven a través de estos medios. Una vez más, su hermano y pastor Freddy Antonio Senreiso, pastor de la Congregación Cristiana Torrente de Cedrón. Para mí, más que un placer poder compartir con ustedes y seguir trayendo a cada uno de ustedes esta enseñanza de la palabra del Señor. Creo que esto va a producir una gran bendición y yo creo que los cielos se van a abrir y las ventanas de los cielos para que la iglesia del Señor pueda ser próspera y bendecida en estos tiempos. No simplemente para deleite, sino para que la obra del Señor, la obra del Evangelio, pueda seguir creciendo a nivel de todo el mundo y que podamos ver que esos espíritus de pobreza se rompan de en medio nuestro, porque realmente eh, nosotros podemos ver muchas personas reprendiendo demonios, eh, cancelando pactos generacionales y renunciando a muchas cosas. Y cualquier tipo de demonio o malicia, usted tiene la capacidad que en el nombre de Jesús usted lo puede reprender. Pero sin embargo, hay una parte que usted no la puede reprender como tal de, no, te reprendo, devorador. La Biblia dice que la única manera como nosotros podemos reprender al devorador, y no nosotros, sino el Señor, es a través de nuestros diezmos. Entonces, si esto es tan claro en la palabra del Señor, nosotros tenemos que prestar mucha atención a esto. No podemos pasarlo por alto, no podemos caer en el pecado o en el descuido de nosotros robarle al Señor lo que a Él le pertenece. Entonces, ahí va el tema que, o sea, la pregunta que me hiciera en este momento nuestro hermano sobre ese número estadístico de que un 59% de los hermanos de la iglesia no están diezmando. Y les decía en el video anterior que pienso que es un número mayor. Es un número mayor. Si un 59% de los hermanos solamente fuera que no diezmara, yo creo que la iglesia de Cristo a nivel universal, mundial, estuviera en otro nivel. Sin embargo, no es así. Entonces, ¿a qué obedece esto? Obedece precisamente a que nosotros estamos en un tiempo de mucho consumismo. Muchas personas se dejan envolver en el consumo, en atenderse a sí mismo y a sus propias necesidades y olvidarse que de ese 100 a usted simplemente le corresponde un 90%. Y mire lo interesante y lo bueno que es Dios, hermano. Dios pudiera habernos pedido a nosotros el 90 y dejarnos el 10. Sin embargo, Él lo hace contrario. Nos da el 90 y nos pide el 10%. ¿Para qué? Para probar nuestra fidelidad. Y a pesar de ello, si somos fieles, nos hace promesa. Y nosotros a veces nos dejamos quitar esa promesa del Señor por cualquier cosa. Usted ve personas que se compran ropa robándole a Dios con el dinero del Señor. Se compran gasolina con el dinero del Señor. Se compran carros, motores, van a gira, van a restaurantes, van a los picapollos
O Es una sea, realidad. hacemos un montón de cosas con el dinero que no nos corresponde a nosotros. Entonces, como es la palabra del Señor la que nos enseña esto, fue que un hombre la quiso decir como por decirlo, sino que él mismo, como le decía en el video anterior, Abraham, siendo un patriarca, un hombre de fe, él pudo, en el momento que él recibió este botín, él pudo haber dicho, bueno, esto es mío solamente. Dice que él apartó el diezmo de todos sus bienes y se lo entregó a Melquisedec. Dice que era sacerdote, que era el sacerdote de Dios, porque él no tenía ni principio ni fin. No había genealogía de él. Eso era refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces, esto siempre fue necesario en la obra del Señor. Entonces, vemos muchas personas que hablan lengua, muchas personas que danzan, mucha gente que ministra, muchas personas que ocupan posiciones dentro del Evangelio. Sin embargo, no son fieles al Señor con sus eh, responsabilidades financieras que tienen que ver con Dios. Entonces, yo digo siempre, y fue algo que aprendí en los principios de cuando vine a los pies del Señor, y es que nosotros tenemos que serle fiel a Dios en todo. Y la razón por la que en las iglesias tenemos tanta gente pobre y tanta miseria es precisamente a causa del devorador. Y vemos personas que mire, el devorador destruye hasta los matrimonios. Porque si hay una de las cosas que los psicólogos, cuando tratan las situaciones y los conflictos de pareja, la mayoría de veces vienen por situaciones de finanza en el hogar. La finanza es una situación que realmente trae infelicidad en la pareja, porque usted se imagina cuando una pareja que de momento en la mañana se levante todos los días, no tenga el desayuno o no tengan para el almuerzo, y que el hombre salió o no tiene trabajo o mal utilizó el dinero del hogar en otras cosas que no son importantes. Todo esto de momento puede dañar la relación de pareja. La pareja puede soportar un tiempo, obviamente, pero va a llegar un momento en que va a decir, pero ¿y dónde es? Entonces, por eso nosotros, como tenemos a un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas, nosotros tenemos que serle fieles a Dios en todas las cosas. No decir, no, es que yo voy a la iglesia y soy fiel en ir a la iglesia, o soy fiel en oír la palabra de Dios, soy fiel en leer la Biblia. Tenemos que ser fiel también en la parte de nuestra finanza. Podemos ser buenos adoradores, pero porque seamos buenos adoradores no significa que por eso nos vamos a diezmar. Yo, por ejemplo, como pastor, yo no puedo decir, no, porque yo soy pastor, no voy a diezmar. Tengo que diezmar también de lo que yo recibo. Y el diezmo, como vuelvo y le digo, es un término, pero realmente tiene que ver, como le dije, con esto, con la intención, el amor, y refleja mucho la consagración que yo tengo en la fidelidad de mis finanzas. O sea, esas finanzas que el Señor me ayudó a producir, cuidándome de ir al trabajo, me dio la oportunidad de tener un trabajo, me dio la oportunidad de que yo no me muera en el camino. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, nosotros por agradecimiento tenemos que serle fieles al Señor, porque Dios es fiel a los que le son fieles también. Entonces, no te diría que una persona que sea infiel con el diezmo, yo no te puedo decir que se salva o se pierde, porque no es un tema que tenga que ver como con el aspecto de la salvación, pero yo diría que si yo tengo que ser fiel, tengo que tratar de ser fiel, aunque otros no sean fieles, porque no sé por cuántas partes Dios me puede juzgar en el último día. Porque quizás por yo no ser fiel, es probable que a lo mejor 10, 20, 30 almas no se salven porque no haya dinero para comprar un tratado, o porque no haya dinero para que se dé un servicio. Entonces todo eso es como que se va entrelazando una con la otra. Exacto. Y por eso es importante nosotros ser fieles con nuestras finanzas. Amén.
Entonces, ese 59%, como le dije, para mí es más. La mayoría de las personas dentro de las iglesias no son fieles. A veces son fieles en un tiempo, a veces son fieles por un mes o dos y luego se cansan. Y así sucesivamente y decimos, no, déjame, voy a utilizar el dinero del diezmo para pagarle al prestamista y después yo al Señor, cuando yo consiga, voy a pagarlo todo junto. Negativo. Cuando usted hace eso, mejor quédele mal al prestamista y cúmplele a Dios, porque entonces Dios te va a bendecir para pagar al prestamista y de luego también para que tu copa esté rebosante de bendiciones. Amén. Entonces no podemos caer ni dejar que el enemigo nos envuelva para que el devorador entonces al final nos destruya o devore nuestra finanza. Creo que tienen otra pregunta para mí. Sí, claro, correcto, claro que sí. También nosotros queremos saber, porque hay muchas personas que nos están viendo y hay que aclararle absolutamente todo. Hay pastores, describe la Biblia, que son asalariados. O muy bien, o para que se entienda bien lo que queremos transmitir en esta noche, hay un tabú. Muchas personas que son creyentes y no creyentes piensan que todos los pastores están obligados a vivir del diezmo. Hay unos que están llamados a ser completos y hay otros que Dios le permite y lo bendice y le da un trabajo. Nosotros queremos saber, porque hay personas que tienen tabú y creen que todos los pastores, o la mayoría, o todos, el diezmo es para ellos y ellos viven de eso. Ok. Muy excelente pregunta. Importante aclarar este punto. Miren, todo esto obedece a algo. ¿Esto obedece a qué? Al que realmente la mala utilización que a veces algunos pastores han dado al diezmo realmente, y tenemos que ser sinceros delante del Señor y hablar las cosas con la realidad que son. Eh, Hay personas, por ejemplo, que notan esa deficiencia que se dan y eso lo que hace es endurecer el corazón de varias personas. Y por eso decía que es importante. Hay pastores que son asalariados, que simplemente cumplen, o sea, con hacer la obra, porque saben que tienen un salario. Obviamente, este tipo de pastores no le va a importar que un alma se descarríe. Yo recuerdo, yo pertenecía, o sea, yo viví un tiempo en un municipio de acá mismo, de República Dominicana, y yo veía que la mayoría de las iglesias que eran implantadas por concilios que le pagaban a los pastores por pastorear, esa era la iglesia que estaba más vacía. Usted veía uno o dos personas o tres, a veces 5 miembros dentro de la iglesia. A ellos no les importaban tener muchos miembros, porque yo diría que yo mejor pensaba y decía, wow, pero ¿y para qué yo me voy a matar con 100 o 200 gente? Cuando ya yo tengo mi salario seguro, yo mejor brego con 2, 3, a mí no me importa, me voy para mi casa, no le importa que haya un buen sonido o no, no le importa la condición del templo, de la casa del Señor, y obviamente obedece a que son unos asalariados. Y como asalariado, obviamente, no le va a doler las almas que se están perdiendo. Por eso es que el trabajo del pastor es un llamado. Es un llamado que le hace el Señor, y por eso un pastor no es cualquier persona que abra en una esquina una iglesia. Un pastor, porque hay personas que pueden abrir una iglesia y porque no quiere tener una autoridad sobre él, no quiere tener una cobertura, no quiere tener que le digan lo que tiene que hacer, y dice, bueno, yo voy a agarrar y voy a abrir una iglesia. Y así hay montones de personas que abren una iglesia, abren una obra y al final terminan siendo una vergüenza para el evangelio. Entonces, toda esa corriente que se da es la que realmente ha dañado la imagen, no solamente, por no decir el evangelio, sino de estas enseñanzas.
como esa misma del diezmo. Personas que dicen, yo voy a pastorear porque quiero dinero. Y ahí voy a conseguir el diezmo de fulano, del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Entonces, al hacerlo, obviamente no están enfocados en la obra del Señor, ni en el corazón de la gente, ni en su salvación. Entonces, Dios llama a hombres y mujeres que realmente tengan el corazón conforme a Dios y que tengan amor por las almas y que puedan honrar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, cuando un pastor realmente es llamado por el Señor, en lo menos que se va a enfocar es en el dinero. Amén. No se va a enfocar en el dinero porque va a entender que tiene una responsabilidad divina en la presencia del Señor y que tiene que darle cuenta al Señor por cada una de las vidas que están ahí y que tiene que darle cuenta al Señor si fue perezoso en la obra o si realmente trabajó haciendo la voluntad del Señor. Porque muchas veces podemos acomodarnos, pero nosotros tenemos que saber que tenemos un Señor a quien nosotros tenemos que darle cuenta. Y Él está pendiente si el pastor realmente es un pastor que no le importa o que se durmió en sus laureles, que vive una vida descuidada y las ovejas se están perdiendo a causa del descuido de él. Entonces, por eso el pastorear no es una tarea simple ni tampoco una tarea que podemos tomarlo como cualquier cosa, sino que es una vida. En primer lugar, tienes que consagrarte para Dios, tienes que ser un modelo para tu familia y por consiguiente también para la iglesia y la comunidad que es la que ve y es la que necesita también la salvación. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros nos apeguemos a la palabra del Señor. Entonces, ese tipo de pastores puede venir. Bueno, es el caso, por ejemplo, de David y Saúl. A Saúl lo eligió el pueblo, pero a David lo eligió Dios. Amén. Y Saúl le quitaron el arca del pacto y él le dio lo mismo. Él menospreció la presencia del Señor de tal manera que no le importó que entrara la idolatría en el pueblo. Sin embargo, Dios ve a David en el campo como un pastor de ovejas y dice, wow, cuando ve que viene un lobo, lo primero que él hace es que él no le importa dar su vida por una oveja de esas que no se mueran. Entonces, o que el lobo no se la coma. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor va allí, a la casa de Isaí, y lo escoge no por su apariencia, sino por lo que él portaba en su corazón. Entonces, por eso el corazón y el interior nuestro juegan un papel tan importante delante del Señor con relación a nuestro llamado. Eso va muy ligado, intrínsecamente ligado una cosa con la otra. Entonces, ahí se vio la diferencia. A Saúl, ¿qué le importa? Arca del pacto, ¿qué me importa? Se lo lleven. Pero cuando David vino, lo primero que hizo fue capturar el arca. Dijo, no, la presencia de Dios tiene que volver al pueblo. Porque sin esta nosotros no vamos a ganar, nunca vamos a tener victoria. Y si nosotros vemos qué sucedió, dice que cuando el arca la guardaron en la casa de Obed-Edom, dice que él prosperó. ¿Sabe por qué? Porque él abrió su corazón y abrió su casa a que el arca se quedara allí, aunque él no sabía qué podía eso producir tangiblemente, pero él estaba seguro que era la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que obedecer porque hay que obedecer. Y obedeciendo, nosotros recibimos la bendición del Señor. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. De verdad hemos disfrutado de ese conocimiento que nuestro pastor está compartiendo con nosotros y con cada uno de ustedes. Queremos que ustedes comenten y le den like a este video. El próximo video que nosotros vamos a estar subiendo, el número 4, nosotros vamos a estar pendientes a los comentarios que ustedes hagan y de ahí, de esa caja de comentarios, vamos a estar escogiendo 2 preguntas que ustedes quieran realizarle al pastor,
para nosotros presentarlo y que el pastor lo esté desarrollando con cada uno de nosotros. Exacto. Antes de concluir, me gustaría también en el próximo video compartir algunas experiencias, testimonios que creo que van a ser muy interesantes para poder sustentar estas enseñanzas. Así que no queremos que te lo pierdas, sino que te puedas suscribir y le dé la campanita. Para que puedas recibir las notificaciones de los videos que nosotros estemos subiendo. Esto fue Logrando Todo 1427. Paz para el que viene. Paz para el que va. Dios te bendiga.